tema el tema de las vacunas, todo lo que se dice. Bueno, hoy con las redes sociales todos opinan a través de ellas, gente que sabe y gente que toca de oído, diríamos, Eduardo, pero lo cierto es que estamos en un momento crucial en la Argentina respecto a las vacunas, respecto al ingreso de la variante Delta y respecto también a una posible tercera ola. Lo decía cuando empezamos el programa, Sole, estamos en un momento de expectación en donde esta curva descendente de casos es como que se ha esta semana estabilizado en un número alto, la mitad de casos en promedio de lo que fueron los picos del mes de mayo y junio. Y bueno, preocupa desde el punto de vista de todavía no tener un número amplio de personas vacunadas con 2 dosis. Es muy bueno tener la cantidad de personas que tenemos con una dosis aplicada. Está en la región, se está aplicando vacunas a ya personas menores de 30 años, ha comenzado en estos últimos días y hay una expectativa grande de llegada de un número importante de vacunas en convenios que el gobierno viene cerrando en estos últimos días. Pero esta variante Delta, con lo que ha mostrado en el mundo, con su contagiosidad, su transmisibilidad y la potencialidad de afectación en jóvenes, está generando preocupación. Aunque los números en el hospital están estabilizados también en la utilización de cama, están estabilizados en lo que es la terapia intensiva, todavía no se vislumbra un escenario cierto de lo que va a ser, pero tenemos algunas cuestiones desde lo social que son de preocupación. Uno es la movilización de personas posibles por el tema de las vacaciones de invierno, los feriados que tenemos ahora de corto plazo, un feriado de 3 días donde seguramente va a haber muchas personas, por eso los diferentes gobiernos están recomendando a la gente cuando se mueva que haga turismo de cercanía, que no salga a hacer turismo a regiones más largas. Y bueno, todo esto engloba un cóctel en donde no sabemos realmente cuáles van a ser las consecuencias en el corto plazo en relación a esta tercera ola. Pero para hablar de un tema que nos ocupa y además del que debemos saber todavía muchas cosas, la convocamos a Daniela Osborne, que es experta en vacunas, para poder clarificar algunos aspectos. Daniela, buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero todo bien por ahí. Por aquí bien, pero también con muchas cosas para preguntarle en este sentido respecto a cómo estamos con las vacunas y sobre todo si ahora la población objetivo a la que se está tratando de vacunar, que es de menor edad, ¿es la población que se ha anotado en los registros para vacunarse o es esa que todavía no tiene decidido si se va a vacunar o no? Sí, mira, todo lo que es campaña de vacunación y cómo se está vacunando, la verdad que es espectacular, ¿no? Y creo que eso es consecuencia de toda una gestión y que ha permitido que llegue la cantidad de dosis que vamos teniendo con un flujo muy bueno ahora, en un contexto que sabemos que la demanda de vacunas es mucho mayor que la oferta. Así que, pero vamos muy bien. Yo creo que todos vemos que tenemos en nuestros alrededores población vacunada, así que eso, la verdad que son muy buenas noticias porque ya estamos viendo efectos positivos de la vacuna en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general. Ustedes estaban comentando esto de la variante Delta. Pero imagínense qué pasaría si no tendríamos la población inmunizada, ¿no? Sería catastrófico todo. Entonces, realmente muy positivo. Esperamos que todo siga así. Además, en nuestro país, una cosa también muy positiva es que también hay fabricación, ¿no? de la vacuna. Tenemos ya varios lotes de la Sputnik, el componente 1, pero también el componente 2, que ya viaja a Rusia para que tenga su evaluación en forma independiente, y también ya recibieron más principio activo del componente 2, así que muy bueno. Y ya antes, bueno, en esto de la fabricación habíamos tenido la producción del componente de AstraZeneca, que tuvo su demora, pero en esto de producir el principio activo, en eso muy positivo. Y ahora toca a la población más joven, digamos, se van cumpliendo los hitos en la campaña de vacunación, en esta campaña
que fue con priorizaciones y escalonada, pensando en dos objetivos. Una, las personas que son más vulnerables a la enfermedad y que pueden morir, y también aquellas que tienen una función esencial y que se encuentran con mucho más riesgo por estar enfrentando todo el tiempo al virus. Y ahora toca entonces a la población más joven, que por suerte en ellos la enfermedad es más suave, pero les afecta también. Entonces, en este punto es importante lograr la inmunización en ellos también. Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardes, Eduardo López te saluda. ¿Cómo andás? Bien, Daniela, yo cada vez que un paciente me pregunta, yo soy médico, y cada vez que un paciente me pregunta cuál vacuna me recomienda o cuál es la mejor vacuna, le digo que la mejor vacuna es la que le puedan colocar en el brazo, ¿no? La que tenga colocada, para mí, hoy por hoy, en esto que decías vos, en este juego de oferta y demanda, es la mejor. Hoy estamos recibiendo a través de un convenio que el presidente y la ministra Carla Bisotti ha expresado en estos últimos días un número importante de dosis de vacuna Sinopharm, y con la posibilidad de continuar esta llegada de estas dosis durante los próximos meses de agosto y septiembre, con un número de más de 24 millones de dosis que garantizarían un poco esto de tan ansiado, ¿no? De lograr una población, un porcentaje de la población cubierto arriba del 70%. La pregunta apunta a cuál es la situación de la vacuna Sinopharm frente a la variante Delta, que es un poco aquello que en el mundo estuvo en duda sobre la cuestión de la potencialidad de eficacia de esta vacuna, que seguramente va a ser por las próximas semanas y los próximos meses la vacuna que más número de personas van a estar recibiéndola. Mira, esta es una plataforma más tradicional, la de Sinopharm, que es porque es a virus inactivado, adyuvantada, que funciona muy bien. Incluso se han hecho evaluaciones frente a estas variantes en términos de cómo la respuesta inmunoinducida por ellos se enfrenta a esta variante, y la verdad que le hace frente y está bien, digamos, esta vacuna, como el resto de las otras, que hay datos muestran que es necesario tener estas 2 dosis de vacuna. Esto también se observó para la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, que por suerte siguen funcionando bien frente a esta variante. Le baja un poco lo que es la eficacia, pero cumplen el requisito que se les había pedido a las vacunas Sinopharm y estas también, de tener una eficacia mayor del 50%. Lo que sí se vio es que la primera dosis es un poco más débil, y por eso se toma una situación de compromiso en esto de espaciarlas más en el tiempo primera y segunda dosis, porque eso ha mostrado que da una eficacia mayor para algunas de las vacunas, y además estratégicamente es bueno tener más población inmunizada con al menos una dosis. Pero la variante Delta, con esto de lo que pasa con la primera dosis, obliga a acercar la segunda dosis, y por eso Argentina, adelantándose a esta llegada de la variante Delta, tomó como lineamiento tomar una situación de compromiso, y entonces decidió que para las vacunas vectoriales, esto es AstraZeneca y Sputnik, en vez de hacer un espaciamiento de 3 meses, llevarlo ahora de 2 meses, y en el caso de Sinopharm de 1 mes. Le pregunto respecto a esto que tanto se dijo también en función a la faltante de segundos componentes, como es el caso del Sputnik, el tema de la combinación de vacunas. ¿Cómo está ese tema? Hoy hay un proceso experimental, pero ¿cómo está y cuál es su visión respecto a esto? Mira, esto en vacunología gusta mucho, esto de emplear en un esquema de 2 dosis, una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de una vacuna distinta. Esto se conoce con el nombre de esquemas heterólogos.
Y estos esquemas heterólogos, hay mucha evidencia para otras formulaciones y también para esta, pero digo, hay mucho más evidencia para otras formulaciones que muestran estos esquemas heterólogos normalmente llevan a una respuesta inmunogénica mucho más robusta que aquellos esquemas en que se emplea la misma vacuna en la primera y en la segunda dosis, o sea, en esquemas homólogos. Y bueno, y para la COVID parece ser que no es la excepción. Ya contamos con algunos datos que se están obteniendo en otros países, porque esta es una pregunta que se quiere contestar por varias razones. Y bueno, hay datos sobre ensayos que se realizaron empleando la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca en ese esquema heterólogo, AstraZeneca-Pfizer, Pfizer-AstraZeneca, y lo que se observó es justamente esto que les comento de lo que observamos normalmente en la academia, en los modelos, que esos esquemas heterólogos resultan más inmunogénicos. Y respecto a la seguridad, porque es algo que también uno quiere evaluar, se muestran como esquemas seguros, no se detectaron reacciones graves, sino solamente de leves a moderadas que se autolimitan, con un poco más de prevalencia estas reacciones, pero siguen cumpliendo los requisitos de seguridad. Así que eso es muy positivo. Son vacunas estas que les doy los ejemplos, son bien distintas porque uno de ellas es a material genético, RNA, y la otra una vacuna vectorial con un virus que no se reproduce en nosotros. Pero hay otros ensayos que se están haciendo. En Rusia se había iniciado el ensayo Sputnik-AstraZeneca y divulgaron que ahora en este mes íbamos a tener datos. También afuera se están haciendo ensayos Pfizer-Moderna, Moderna-Pfizer, con distintos espaciamientos incluso, y Argentina no es ajena a todo esto, y también está haciendo ensayos clínicos a nivel de ciudad, provincia de Buenos Aires y a nivel nación, donde se va a contestar o tratar de contestar dos cuestiones. Una es esta posibilidad de, ante el posible retraso del componente 2 de la Sputnik, poder reemplazarla con otra vacuna. Entonces se van a ensayar esquemas Sputnik-AstraZeneca, Sputnik-Sinopharm, y también se va a buscar otras combinaciones para ver si da más robustez la respuesta. O sea, estos esquemas heterólogos pueden llevar también a una robustez en cuanto a la respuesta inmunológica, y entonces esto nos da una herramienta más que estaría buena tener la información, porque de ser así tendríamos un esquema que quizás sea más competitivo frente a las posibles variantes que puedan surgir y llegar. Yo te quiero hacer una última pregunta, pensando siempre que más allá de lo que podamos intercambiar nosotros, le pueda llegar a la gente. Y ahora que estamos en una etapa de la vacunación donde esa primer población objetivo está vacunada, que inicialmente era la población que no dudaba casi en vacunarse porque sabía de la protección que le otorgaba la vacuna y la necesidad que tenía de tener alguna herramienta para poder lograr un recupero, ¿no?, de lo que era su vida previa. Pero ahora estamos ante un escenario de gente mucho más joven, que es el grupo donde hoy por hoy está el núcleo duro, digamos, del contagio, y quizás con alguna duda de vacunarse o no vacunarse, y no comprendiendo esto, ¿no?, de lo colectivo, de que estos esquemas sanitarios tienen alta eficacia cuando se piensa desde lo colectivo y lo solidario, que significa ser parte de ese colectivo, no vacunándose. ¿Qué le dirías, Daniela? ¿Qué le dirías, Daniela, a esa persona que hoy está dudando, que nos está mirando y está dudando entre vacunarse o no vacunarse, porque tienen sus amigos, sus conocidos que pasaron el COVID y no lo pasaron tan grave, y tienen conocidos que se vacunaron y por ahí tuvieron algún síntoma? ¿Qué le dirías en relación a cuál sería la recomendación para que se vacunen o no? Mira, lo que les diría es que se vacunen, porque hay datos. Espera que voy a desconectar el teléfono, pero un minutito nomás, perdón. Les diría que se vacunen. Les diría que se vacunen por una cuestión individual, porque con estas vacunas realmente hablamos de enfermarnos, no enfermarnos, de enfermarnos gravemente, de no hacerlo, de morirnos o no morirnos. Es cierto que afortunadamente en la población joven esta casuística es menor,
pero también hay casos. Y entonces es importante en lo individual que se vacunen. Son vacunas muy eficaces y vacunas seguras. Pero como decías vos, la vacunación no tiene un impacto solamente en el individuo, sino también en la comunidad. Cuando uno no se vacuna, está perjudicando no solamente a esa persona misma, sino también al resto. Hay personas que directamente no se pueden vacunar aunque quieran, porque están cursando una infección, porque tienen una patología que no lo permite, y entonces están muy vulnerables a enfermarse. Entonces es muy importante en lo individual y en lo colectivo. Por eso nosotros decimos que la vacunación es un acto totalmente solidario y tenemos mucha evidencia de cómo, logrando estas vacunaciones masivas, logramos que enfermedades que son tremendas, como esta, porque golpea feo, se puedan controlar. Así que en lo individual que estén seguros y en lo colectivo por ser necesario. Por último, ahora sí, hablábamos la semana pasada aquí en este programa con la jefa de pediatría del Hospital Jaime Ferrer, pero a su vez que forma parte de este grupo de padres Vacuname que están pidiendo que también sea tomada como objetivo y prioritaria la población de 12 a 18 años con algún tipo de comorbilidad. La pregunta es, ¿cómo se ha avanzado para adquirir la vacuna que le sirve a esa población? Porque en este caso no pueden vacunarse con cualquier vacuna. Sí, en realidad no es que no se pueden vacunar con cualquier vacuna, sino que no se puede vacunar con algo que no tengamos una evidencia de que exactamente que en esa población sea segura y eficaz, que es lo que le pedimos a las vacunas, ¿no? Para esa población también le pedimos lo mismo. Tenemos vacunas que ya han sido autorizadas, Pfizer es una de ellas. Moderna acaba de divulgar datos muy positivos para esa población, con una eficacia del 100% en los estudios. Hizo un estudio de 3.700 individuos, así que una vacuna más para esa población. Y Sinopharm tiene datos ya de China y tiene autorización en China, y Argentina solicitó esa información, ya la solicitó, para que nuestro ente regulador vaya analizando los datos para tener también a esta vacuna para esa población. Mientras van llegando otros desarrollos, porque no son los únicos que están avanzando en esto, sino también la misma Sputnik V está siendo evaluada en población más joven, y las vacunas de Cuba, Soberana 02 y Abdala, también iniciaron ensayos clínicos en esta población, así que en breve se van a sumar datos y vacunas para esta población. Muchísimas gracias, Daniela, muy clara, y quien me la recomendó tenía razón, sabe muchísimo de vacunas y nos sirve para sobre todo llevar la información clara a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por las preguntas, y bueno, a seguir cuidándonos porque cada vez falta menos. Un abrazo enorme. Muchas Buenas gracias. tardes. Allí estaba Daniela Osborne hablando de un tema que es sensible, que como vos decías, mucha gente que no estaba decidida ya se ha notado, pero hoy vemos que se ha acelerado el proceso de vacunación en la población joven. Claro. Este lunes y martes van a vacunar ya a menores de 30 años. Claro. Pero esto también habla de un dato que por eso es importante intensificar toda esta comunicación. Hay que anotarse para vacunar. Hay muy pocos jóvenes anotados. Esa franja etaria es la que menos se ha anotado en la vacunación, tal vez porque pensaban que faltaba mucho para que les llegue. Claro. También es cierto, pero lo cierto es que ya llegó. Sí, y recordemos que la expresión de vacunarse o las ganas de vacunarse no es solamente decirlo o ir y preguntar, sino que hay que hacer un procedimiento administrativo, porque el esquema de vacunación en nuestra provincia llega a través de una centralidad que tiene desde el Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, hay que ingresar en la página del Ministerio de la provincia, hay que anotarse, cargar nuestros datos. Dar el consentimiento allí. Ahí dar el consentimiento, ahí va a llegar la información. Yo les digo a todas las personas mayores todavía, o algunas personas con algunas comorbilidades, encuentro todavía pacientes que no se han vacunado y que tienen alguna comorbilidad, que cuando se registran rápidamente son llamados para ser vacunados. Pero cuando digo rápido es en 24 o 48 horas, es muy rápido el procedimiento. Y aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que estén todavía con dudas,
lo que decía recién Daniela Hosborn. Anotarse, vacunarse, porque las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces y las vacunas también significan un acto de conciencia colectiva, así que la recomendación sigue siendo la misma, hay que anotarse y vacunarse. Nos vamos al último bloque, hacemos una pausa muy corta, ya volvemos, no nos olvidemos, nos está acompañando en esta tarde del otro lado de la pandemia Flaming con sus sabanas y obviamente el café de siempre de la gente Bonafide. Ya volvemos.